Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase virtual del seminario de Nietzsche que ofrece hoy la continuidad de las clases que ya hemos venido haciendo de manera presencial. En esta oportunidad vamos a continuar abordando el capítulo Lo que debo a los antiguos del crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, en la medida de hacer un intento por esclarecer y por exponer ciertos conceptos que son fundamentales a la hora de tratar de abordar el aspecto central del seminario, que es la crítica a la metafísica en el autor alemán. El crepúsculo de los ídolos es un libro que fue publicado por Nietzsche en 1888. Es un libro del cual nosotros ya hemos abordado algunos capítulos, y en este yo creo que lo que se puede encontrar, como en algunos otros, es también una consideración o unas consideraciones mejor intempestivas. Y lo digo porque el tono, como aborda Nietzsche ciertas perspectivas que están consignadas en este libro, y no solo el tono, sino también el enfoque que él quiere expresar, pues están en concordancia con ese espíritu un poco polémico que él tiene con respecto al mundo contemporáneo, o al mundo que a él le toca vivir o presenciar. No es un secreto justamente el hecho de que este capítulo se llame justamente Lo que debo a los antiguos. Casi que podríamos decir que Nietzsche está enfocado en una perspectiva bajo la cual la Grecia antigua es mirada por él bajo una óptica totalmente distinta a como se había venido abordando, sobre todo a partir de ciertas concepciones filológicas alemanas que él mismo señala en este capítulo. Por ejemplo, señala a Goethe y a Winckelmann como autores que justamente tienen un enfoque del todo distinto, pero bueno, eso lo abordaremos más adelante. En este capítulo, Nietzsche se siente totalmente deudor del mundo antiguo griego, pero no del mundo antiguo griego que él señala en este caso como el de los filósofos, sino como el de un instinto a partir del cual él considera que el griego antiguo tiene una visión completamente distinta de la vida, una visión completamente contraria a los preceptos modernos. Así que podríamos decir que Lo que debo a los antiguos es un manifiesto enteramente antimoderno, y él mismo se siente un autor muy poco moderno en la medida de estar constantemente polemizando con las apreciaciones que podríamos decir están más en concordancia con lo que llamaríamos una visión racionalista, optimista del mundo, y que él encuentra justamente, o que él cree encontrar su nacimiento básicamente en Sócrates, en el pensamiento y en el pensamiento platónico. Uno de los aspectos que él resalta de manera muy enfática en el texto es el papel que juega la sofística dentro del mundo antiguo. De manera bastante desafortunada, las consideraciones sofistas generalmente dentro de los estudios de filosofía se toman a la ligera, y se tiene una idea de la sofística que generalmente podría considerarse como una caricatura. Es una excelente oportunidad la que brinda Nietzsche en este texto cuando aborda el pensamiento sofista, aunque lo hace, es cierto, lo hace de una manera
bastante superficial, pero lo suficientemente clara y contundente como para determinar la importancia que tuvieron los sofistas dentro del pensamiento griego y como gestores de un tipo de percepción de lo que él llama la realidad. En otras palabras, lo que está planteando Nietzsche es que el pensamiento de los sofistas, y aquí obviamente estamos hablando de los sofistas de una manera muy general, porque también habría que determinar las muchas diferencias que hay entre uno y otro de los pensadores sofistas. Pero básicamente lo que plantea Nietzsche es que sin el pensamiento sofista, pues el mundo griego antiguo habría perdido una de esas manifestaciones del instinto griego, que es lo que quiere dar o que es lo que quiere resaltar Nietzsche. Por esa razón, al considerar el pensamiento sofista y al mismo Tucídides como maneras en que se expresó un pensamiento dentro de unos lineamientos que son totalmente ajenos al pensamiento optimista y racionalista que nacería con Sócrates y Platón. La importancia entonces de la sofística dentro del pensamiento de Nietzsche es bastante amplia. Desafortunadamente, los textos de Nietzsche donde aborda directamente a los sofistas son muy pocos, pero casi que de manera implícita podemos rastrear el pensamiento sofista dentro de gran parte de la obra de Nietzsche. Es ese instinto griego el que los sofistas están valorando de una manera explícita, tal y como lo expresa Nietzsche. Es decir, en el pensamiento sofista, el griego se vive a sí mismo dentro de un instinto y dentro de una naturalidad que va a empezar a minimizarse cuando se empiecen a considerar otra serie de elementos como si fuesen estos los más importantes. Esos elementos realmente vendrían a ser como los ídolos o las ideas, a los cuales hace referencia justamente el título también del libro. El crepúsculo de los ídolos es también la manera en que Nietzsche intenta burlarse de las grandes concepciones metafísicas que aparecen sobre todo con la metafísica griega, y ese crepúsculo o ese desvanecimiento de esos ídolos es lo que Nietzsche intenta mostrar en el pensamiento sofístico. Si abordamos esa idea que Nietzsche está proponiéndonos en el texto con respecto a la importancia que tiene el instinto, es decir, a la importancia que tiene la fortaleza trágica, porque ese es justamente el enfoque que quiere dar a entender Nietzsche, esa fortaleza que está inscrita antes de la aparición de este pensamiento optimista, racionalista, dialéctico, y que está totalmente expuesta en el nacimiento de la tragedia. Es bastante diciente el hecho de que en el crepúsculo de los ídolos, a pesar de que es una obra de madurez, Nietzsche vuelva a considerar el nacimiento de la tragedia, esa obra inicial que está enmarcada pues en el pensamiento de juventud del autor, considera esta obra como su primera transvaloración de todos los valores. Es decir, casi que encontramos un puente, una relación muy explícita entre el nacimiento de la tragedia y este crepúsculo de los ídolos, en la medida en que Nietzsche vuelve a enfatizar sobre ese valor, sobre el vigor, sobre la constitución trágica de la existencia. Cuando nosotros expresamos la importancia que tiene esa constitución trágica de la existencia, que está ligada a ese instinto griego, no estamos sino asumiendo la importancia que para el autor alemán tiene el hecho de que el griego antiguo, dentro de ese instinto, reconoce o se reconoce mejor dentro de un mundo
pues que básicamente se enuncia como desde una perspectiva trágica. ¿Qué significa estrictamente una perspectiva trágica? El hecho de que el hombre se margina o piensa y vive fundamentalmente, vive su existencia lejos de las apreciaciones que en este caso serían metafísicas, regidas bajo una consideración racionalista, optimista o dialéctica, que en este caso esos tres términos están totalmente relacionados. Esa perspectiva trágica es la que Nietzsche está asumiendo como el gran valor, el gran vigor que tienen los griegos y que empieza a declinar cuando la filosofía, entendiendo la filosofía en este caso como el pensamiento que ya aboga por un contenido estrictamente racionalista, entonces empieza a dejar a un lado o dejar atrás mejor esa perspectiva. Cada una de las apreciaciones que Nietzsche señala en este capítulo, cuando habla de la vida eterna, de la procreación, del embarazo, del nacimiento, como símbolos, como perspectivas que aluden al eterno devenir, al crecimiento, y también como aspectos que enmarcan el sufrimiento y el dolor. Es sumamente importante tener presente el hecho de que cuando Nietzsche fundamenta, o mejor, cuando Nietzsche enfatiza en el valor que tiene la vida, no se refiere solamente a la vida en la medida de especificar el aspecto creativo que ésta tiene, sino también los desenlaces y los aspectos que hacen de la vida también una fuente de sufrimiento. Es ese sufrimiento, obviamente no es lo único que se puede determinar dentro de la vida, pero el sufrimiento hace parte de la vida misma y ese enfoque Nietzsche no lo deja a un lado. Justamente está tratando de asimilar que dentro de las características que tiene nuestra existencia, o mejor, dentro de las características que tiene esa existencia para el griego antiguo, pues entonces la vida cobra un valor supremo en la medida de reconocerse como algo que tiene valor tanto por el ímpetu creativo que ella demanda, pero también por el mismo hecho de que ese ímpetu creativo está traspasado por una visión trágica a partir de la cual se enfoca o se encuentra mejor el dolor y el sufrimiento dentro de la vida humana. De esta manera, la apreciación que tiene Nietzsche sobre la tragedia, es decir, sobre la tragedia griega, sobre el género literario que hoy encontramos como tragedia griega, pues tiene una perspectiva que intenta contradecir algunas otras. En este caso, Nietzsche contradice la perspectiva que tiene sobre la tragedia de Schopenhauer. Nietzsche contradice de una manera muy clara la perspectiva que tiene Aristóteles en la poética sobre la tragedia. De manera tal que para Nietzsche, ese sentimiento trágico que tiene la tragedia, él lo intenta ver desde una óptica distinta. Es por ello que contradice abiertamente a Aristóteles cuando Aristóteles en la poética cree que el fundamento o la esencia, si podría decirse de esa manera, la esencia de la tragedia se halla en la catarsis que se da en el espectador a partir de la compasión y el temor. En este capítulo, en lo que debo a los antiguos, Nietzsche vuelve a enfocarse en una crítica muy reiterativa que hace en el nacimiento de la tragedia, porque no diríamos que gran parte, pero si hay un énfasis evidente
en este libro, en El nacimiento de la tragedia, en el cual Nietzsche intenta contradecir a Aristóteles, en el cual Nietzsche eh, hace unos comentarios bastante polémicos en contra de ciertas apreciaciones que Aristóteles hace en la poética, pues un libro obviamente clásico con respecto al abordaje que se hizo en primera instancia en el mundo antiguo acerca de la tragedia griega. Entonces, en este capítulo, en lo que debo a los antiguos, Nietzsche vuelve a retomar ese enfoque polémico y no cambia absolutamente nada su perspectiva de antagonismo radical contra Aristóteles cuando dice que justamente la perspectiva trágica que se encuentra en la tragedia no obedece a una descarga o a una catarsis de estas emociones a partir del temor y la compasión, sino que es justamente algo muy distinto. Lo que la tragedia demanda al griego antiguo es un decir sí a la vida, es decir, es una afirmación de la existencia. Y en ese sentido es que Nietzsche reconoce que esa primera, o mejor, que esta aproximación a la tragedia griega se puede enfocar como una perspectiva desde la cual él, Nietzsche, quiere introducir ya una filosofía propia, una filosofía en la cual la afirmación por la vida involucra un elemento trágico. Y es en este caso, como él entiende al final de este capítulo, toda esta perspectiva dionisíaca, cuando asume que justamente lo que él concibe en este caso como dionisíaco es ese decir sí a la vida, es ese decir sí, es esa afirmación a los elementos contradictorios, enigmáticos, oscuros que tiene nuestra existencia. Este capítulo entonces termina de una manera casi que apoteósica, si se puede utilizar el término, apoteósico en la medida en que Nietzsche expone de manera enfática su pensamiento, su filosofía, trayendo a colación todo el pensamiento trágico griego y casi que unifica ese pensamiento trágico con su propia perspectiva, asumiéndose entonces como un filósofo eminentemente trágico, lo cual bajo ciertas perspectivas podría ser una contradicción, es decir, contradicción en la medida de asumir que no puede haber una filosofía trágica, es decir, de que no puede haber un pensamiento que se asuma como filosófico y al mismo tiempo como trágico en la medida en que la filosofía, desde la concepción como la maneja Nietzsche en este caso, estaría determinada por un ámbito iluminista, racionalista, mientras que el pensamiento trágico por supuesto, demanda otra serie de orientaciones. De esta manera, entonces, Nietzsche introduce o categoriza lo que es fundamentalmente una filosofía o un pensamiento que en este caso sí vamos a catalogar como trágico, a pesar de la posible incongruencia que eso pueda tener. Habíamos dicho también al inicio que autores como Goethe y como Winckelmann que Nietzsche relaciona en este texto, pues tenían o tuvieron mejor una idea eh, sobre los griegos, una idea que Nietzsche va a controvertir en este caso. Esa idea sería la de asimilar el pensamiento griego solo desde una perspectiva apolínea, es decir, asumir la belleza, la, la regularidad, el orden, la lógica, la armonía, como los elementos fundamentales de la cultura griega. Lo que, lo que Nietzsche plantea en este caso sería que Goethe no comprende a los griegos, son básicamente las palabras explícitas que escribe Nietzsche, y no los entendió fundamentalmente porque falta esa otra dimensión, que es la que Nietzsche está no descubriendo, porque este no es propiamente un descubrimiento de Nietzsche, pero sobre sí la cual
sobre la cual hace un énfasis bastante explícito, y es el hecho de que los griegos no solo fueron apolíneos, sino dionisíacos, es decir, en los griegos también encontramos ese elemento irracional, ese elemento caótico, ese elemento que podríamos considerar destructivo, y por medio del cual se enfoca ya la perspectiva propiamente dionisiaca. Es en esa tensión entre lo dionisiaco y lo apolíneo, en esa ambivalencia, en la cual Nietzsche ve el fenómeno o concibe el fenómeno griego. Es muy importante tener en cuenta esa apreciación de que es estrictamente eso, una tensión. No es un privilegiar lo apolíneo, no es un privilegiar lo dionisiaco, sino un equilibrio que se da entre estas dos fuerzas, lo que constituye para Nietzsche la clave o la luz que puede iluminar la cultura griega y volverla a traer dentro del pensamiento contemporáneo que vive Nietzsche, pues es casi que una de las claves bajo las que nosotros podemos comprender su pensamiento y también su proyecto, porque al fin y al cabo es bastante, debemos considerar que es un proyecto lo que está planteando aquí Nietzsche, un proyecto de volver a vigorizar una cultura que él encuentra en este caso totalmente decrépita. Al asumir estas nociones que Nietzsche despliega en este crepúsculo de los ídolos, es posible comprender lo que al inicio habíamos dicho, la comprensión de que en este caso Nietzsche está haciendo unas consideraciones intempestivas, o sea, unas consideraciones que se marginan del mundo contemporáneo, unas consideraciones bajo las cuales la óptica desde la cual Nietzsche habla se encuentra en una perspectiva completamente distinta a las que podríamos decir reinan en el espíritu de la época. En este caso entonces, estas expresiones, estas ideas que Nietzsche hace manifiestas en el crepúsculo de los ídolos, pues también se enmarcan dentro de una polémica y de una contradicción con las ideas fundantes del espíritu moderno. Y bueno, y no solo del espíritu moderno, sino obviamente también de toda la tradición metafísica occidental, que es una de las que justamente recibe mayores ataques en todo este texto, que no es muy extenso, pero que en las propias palabras de Nietzsche, pues constituyó este crepúsculo de los ídolos un tipo de esencia de su pensamiento, en donde se encontraban fundamentalmente sus heterodoxias filosóficas más importantes. Eh, esta, eh, eh, Estas exposiciones que hemos hecho de ciertas ideas del capítulo, pues espero que logren clarificar un poco las nociones que ya hemos venido trabajando a lo largo de las últimas semanas. En cualquier caso, si ustedes tienen dudas, inconvenientes o apreciaciones que hacer, pues espero que las puedan enviar y podremos también abordarlas y comentarlas en los próximos días. Nos vemos y muchas gracias.